Bertrand Arthur William Russell fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Nació un 18 de mayo de 1872 en Gales, Reino Unido, y moriría un 2 de febrero de 1970 también en el Reino Unido. En sus 97 años de vida escribió cerca de 70 libros sobre los más diversos temas, sobre la filosofía, sobre la matemática, la geometría, sobre cuestiones vinculadas a la pedagogía, sobre cuestiones vinculadas, por ejemplo, a el pacifismo. Fue, sin dudas, un filósofo comprometido con su tiempo y con su época. Le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y allí se opuso desde el pacifismo que él profesaba a la Inglaterra imperialista. Eso le valió, en primer lugar, la expulsión de Cambridge, luego el rechazo de numerosos amigos y finalmente 6 años de prisión. Esos 6 años de prisión, dice Bertrand Russell, le hicieron cambiar su forma de ver la vida. Entre otras cosas, los aprovechó para estudiar y para escribir. Sin dudas, su obra fundamental es Los Principia Mathematica, escritos junto a su maestro y amigo Alfred Whitehead. Allí pretendía reducir la matemática a la lógica. En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura en virtud de sus escritos vinculados a la pedagogía, vinculados al pacifismo, pero vinculados fundamentalmente a su concepción humanitaria e integral del ser humano. En 1955, junto con Albert Einstein y otros 9 grandes intelectuales y pensadores del siglo XX, publicarían un manifiesto en contra del desarrollo nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial se mantendría en una posición de férrea oposición al nazismo y a los totalitarismos. Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se mostraría también en su costado pacifista en contra de esa carrera armamentística y de esa carrera nuclear. Tuvo numerosos discípulos, entre los que podemos citar quizás a uno de los más importantes también filósofos del siglo XX, como fue Ludwig Wittgenstein. Finalmente, podemos decir que su obra estuvo atravesada por una vocación vinculada a la filosofía de la lógica y de la matemática, pero nunca dejó de lado una marcada inclinación hacia el amor como esa pasión que transforma al mundo. Esto se puede ver no solo en sus escritos pedagógicos, sino también en su intento por fundar una nueva pedagogía junto con su segunda mujer. También fue un filósofo que practicó eso que hoy se denomina poliamor, o podríamos decir en sus términos, amor libre. Y finalmente podemos decir, para resumir la historia de la vida de Bertrand Russell, que el mundo quizás no sea otra cosa, como él decía, de la suma de lo que se pudo haber evitado. Toda su obra estuvo enmarcada en un proyecto humanitario, civilizador, en el sentido de realizar efectivamente eso que tiene que ver con el carácter más hondo de la condición humana, con el carácter pacifista, pero también con el carácter de una libertad realizada a pesar de todos los contratiempos y de todas las presiones que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia. Hablemos de fuego. Desde que comenzó agosto se perdieron más de 20.000 hectáreas por los incendios en distintas zonas del delta del Paraná y se calcula que desde que comenzó el año ya se consumieron más de 100.000 hectáreas. De acuerdo con las investigaciones judiciales y las denuncias del gobierno nacional y provincial, los incendios se generan de manera reiterada e intencional en los mismos campos, porque esta es una práctica que prepara el suelo para desarrollar la actividad ganadera, agropecuaria y para el negocio inmobiliario. Según un informe presentado por la Municipalidad de Rosario frente a la Justicia, en los últimos 2 años se detectó que en 10 puntos del delta del río Paraná
se iniciaron incendios hasta 59 veces. En este contexto, los especialistas informan que vamos a tardar entre 300 y 400 años en recuperar los humedales tal como los conocíamos antes de los incendios, y que el uso de los suelos para ganadería, para el cultivo de transgénicos y para el negocio inmobiliario hacen muy difícil su conservación y su restauración. Por su parte, la Facultad de Ciencias Médicas emitió un informe en el que hace referencia a los efectos que causa el humo sobre la salud de las personas. Los gases y partículas que se desprenden de las quemas recorren decenas de kilómetros hasta llegar a las zonas urbanas vecinas y generan padecimientos cardiovasculares y respiratorios, además de haberse encontrado claras señales que los vinculan con enfermedades como el cáncer y metabólicas. Por todo esto, es necesario frenar los incendios y tratar de evitar el colapso ambiental, así como también los daños graves sobre la salud. Para ello necesitamos una ley de humedales que reconozca cuáles son los humedales y que ordene su protección, así como también establezca prohibiciones y sanciones concretas. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos. Minuto de noticias. Ataque a Cristina. La querella reclama que la investigación judicial avance sobre los autores intelectuales. Buscan destrabar el conflicto. Nueva reunión en trabajo entre las empresas y el gremio del sector de neumáticos. Ciencia argentina. Investigadores avanzan en el desarrollo genético del cannabis medicinal para el país y la región. Basta de robos. Estudiantes, docentes y familias realizaron un abrazo simbólico al Normal 1 porteño en reclamo de seguridad. Ganó la derecha en Italia y Giorgia Meloni se encamina a ser la primera mujer premier de la historia del país. Horror en Rusia. Un hombre con una esvástica en la remera mató a 12 personas en una escuela, 7 de ellos niños. Los mira desde arriba. Atlético Tucumán le ganó a Estudiantes y se mantiene como único líder de la liga, a 2 de Boca. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых, а также 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. No, c'è la procurazione. A chiudere? Sì, un po'. Ci sono preoccupate? De Simone. Che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo, di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Separarsi dal Movimento 5 Stelle, ricordo, è stata presa. Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito, prenderemo le opportune decisioni per accelerare il percorso che porterà a un congresso. Assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane
in vista di questo congresso al quale non mi ripresenterò candidato. Dos cosas quiero subrayar que nos dejó la pandemia. La primera es la importancia de priorizar la salud. Y la segunda es que de las crisis, como de cualquier emergencia, nadie se salva solo. Nuestra región es sin duda una de las más activas en materia de cooperación y particularmente activa en materia de cooperación sanitaria. La región de las Américas no solo fue la primera en declarar la eliminación de enfermedades como la viruela, la polio, la rubiola congénita y el sarampión, sino también la primera en crear una organización internacional en salud pública en todo el mundo. Esta organización, que este año cumple 120 años, es sin duda el resultado del liderazgo regional, así como del compromiso con la salud pública de todos los países que integramos el sistema interamericano. Solo invirtiendo en salud pública, desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género, vamos a poder reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad y estar mejor preparados frente a los futuros desafíos globales. Quiero destacar, y con esto concluyo, el importante rol de las ministras y los ministros de la salud en nuestra región. Tuvieron que enfrentar un compromiso enorme y con enorme responsabilidad tomaron las decisiones en cada una de las crisis humanitarias más importantes de este siglo. La pandemia representa una oportunidad única de fortalecer nuestro panamericanismo y repensar sociedades más equitativas, más inclusivas, más sostenibles y un sistema de salud solidario que garantice el acceso con equidad y calidad. Los trastornos temporomandibulares son alteraciones que causan dolor y disfunción. Este problema suele ser más común en mujeres y es motivo de consulta frecuente. Parte de los síntomas son dolor en la cara, la mandíbula y el cuello. Alrededor y delante de la oreja, en uno o ambos lados de la cabeza y se activa al apretar los dientes. Además, nos limita el movimiento de la mandíbula al masticar. Muchas veces, estas alteraciones son transitorias y no empeoran. Por lo tanto, no necesitan más que un tratamiento básico para aliviar el dolor. A veces pueden requerir la utilización de férulas hechas a medida o de fisioterapia. En caso de no poder controlarse los síntomas, la primera acción es una cirugía mínimamente invasiva. Si el problema continúa, debemos reemplazar la articulación temporomandibular a través de una cirugía. Por eso debemos estar atentos a los signos y síntomas para consultar a un especialista y así lograr la solución. La inversión que el Estado hace en educación es la mejor de las inversiones que puede hacer. Porque las sociedades más ricas hoy no son las que tienen petróleo, litio, oro, cobre, son las que tienen desarrollada la inteligencia de sus sociedades. Y para eso hay que empezar aquí, en la educación inicial, para sembrar la semilla que siga en la educación primaria, en la secundaria, en las universidades, en el desarrollo científico y tecnológico después. Desde la Nación invertimos mucho, invertimos en universidades, promovemos la fundación de universidades, invertimos también en los chicos con las nuevas tecnologías. Llevamos dadas alrededor de medio millón de notebooks con el plan Conectar Igualdad. Y eso es muy importante. Es muy importante porque el acceso a Internet para un chico que estudia es virtualmente el acceso a la información. Y por lo tanto lo necesitan como herramienta para educarse. También nos importa que los chicos accedan a los libros, porque si bien es cierto que la tecnología nos impulsa a mirar Internet, el libro nunca puede perder la magia del libro. Nunca puede perderla. Hoy estamos entregando libros
para chicos de 3, 4 y 5 años, que seguramente disfrutarán de los dibujos, de los libros, de las figuras, y seguramente sus padres, sus hermanos mayores, sus abuelos y abuelas les leerán en sus casas, ustedes mismas les leerán en las aulas. Y va a ser el primer contacto que tengan con ese mundo mágico que es el libro. Y no perder en las nuevas generaciones la costumbre de leer es absolutamente imperioso, absolutamente necesario. Y lo que estamos haciendo es inculcándoles desde la más temprana edad la importancia del libro. El libro, a todos nosotros tenemos un libro que nos ha marcado. El libro en sí nos permite entrar a un mundo imaginario donde nosotros podemos imaginar ese mundo y meternos en ese mundo, que no lo vemos y lo construimos en la cabeza de cada uno de nosotros. En este momento estamos distribuyendo 3,5 millones de libros. El año pasado distribuimos 8,5 millones de libros, con lo cual en este tiempo que llevamos de gobierno, llevamos distribuido 12 millones de libros y aspiramos a que en diciembre del 2023 hayamos entregado 36 millones de libros. Cuando todos ponemos el esfuerzo y tiramos todos para el mismo lado, los resultados son más fáciles de obtener. Y de esos resultados podemos disfrutar todos mejor. Es hora que lo pensemos y que tal vez todos podamos leer el cuento. Panorama Federal. Buenos Aires. Educación. El presidente encabezó un acto de entrega de libros y sostuvo que la inversión en educación es la mejor que se puede hacer. Durante el encuentro en la ciudad de Marcos Paz, Fernández destacó que ya se distribuyeron 12 millones de libros en el país. Norte Grande. Inversiones. Guado de Pedro y los gobernadores del Norte Grande iniciaron una gira por Estados Unidos en busca de oportunidades para las 10 provincias. Justicia. Crimen de Lele Gatti. A un año del asesinato del DJ a la salida de un boliche en Mar del Plata, 2 de los 4 acusados continúan prófugos. Familiares se concentrarán desde las 19 en Playa Grande. Se ofrece una recompensa de hasta 4 millones de pesos para quien aporte información. Java. Estudiantes en lucha. Se sumó el colegio Lengüitas a la toma del Mariano Acosta en reclamo al gobierno porteño por las viandas y contra las prácticas laborales. Santa Fe. Violencia en el fútbol. Detuvieron a 2 dirigentes del Club Colón y a 5 barrabravas por las amenazas que recibió el plantel en junio. La causa investiga el episodio donde exigieron violentamente a los jugadores mayor compromiso con el club, camisetas y dinero. Deportes. El automovilismo de luto. Murió el ex piloto santafesino Carlos Pairetti, recordado por su título en TC en 1968 a bordo de su coupé Chevrolet Trueno Naranja. Jujuy. Incendios forestales. Antes de irse de la provincia, 70 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fueron reconocidos por su trabajo para extinguir las llamas en Ledesma. Serán reemplazados por otro equipo de Patagonia, INEA, que arribó a Jujuy en un avión de la Fuerza Aérea. Córdoba. Belgrano campeón. El club cordobés sigue de festejo tras derrotar 3-2 a Brown de Adrogué y concretar su ansiado regreso a la primera división. Más información en telam.com.ar. Estos resultados fueron validados por el Consejo Electoral Nacional y muestran una tendencia irreversible de este resultado, valga la redundancia, porque así lo ha cotejado y validado el Consejo Electoral Nacional. De esta manera podemos anunciar que el Código de las Familias ha sido ratificado por el pueblo. Del total de boletas depositadas en las urnas fueron válidas 5.892.705, lo que representaron el 94,25%. De ellas resultaron a favor del sí 3.936.790 boletas, que representan el 66,87%, y por el no 1.950.090, que representan el 33,13%. Hubo bastante participación y como ustedes vieron que estuvieron aquí en las votaciones, las conclusiones fueron bastante favorables. Por el sí votaron las más que los que votaron por no,
fueron muy poquitas boletas anuladas y muy poquitas en blanco. Yo creo que lo más importante es que es un código que responde a este tiempo y tenemos que admitir que es lo que nos conviene. Mi familia, tengo diferentes casos que involucran el código y sí, definitivamente sí. Tengo una prima que no pudo salir embarazada, que me hubiera encantado si en su momento a lo mejor yo ser su vientre solidario. Yo fui a votar tempranito, yo fui la segunda en votar, todo está bien. Yo estoy conforme con esa ley que vino nueva. Para mí es excelente. Minuto de noticias. YPF comienza la primera exploración de litio encabezada por una empresa nacional. Alberto Fernández dijo que tras la pandemia hay que centrar esfuerzos en salud mental y reproductiva. El INDEC informó que la actividad económica creció en julio 5,6% interanual. La industria creó en julio más de 6.700 empleos registrados. Histórico, Cuba aprobó la adopción y el matrimonio igualitarios y la subrogación de vientres. Salud, detectan un crecimiento inusual de enfermedades respiratorias virales en niños y niñas en la primera mitad del año. Con una nave kamikaze, la NASA intentará desviar la trayectoria de un asteroide. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Firmamos un convenio con la provincia, continuando con una política que como gobierno nacional impulsamos, que es aumentar las horas de clase en la escuela primaria para que haya más lengua y más matemática. Casi 900 escuelas, algunas con jornada completa, otras al menos 25 horas semanales para que haya más horas de lengua y más horas de matemática. Eso significa un día más de clase por semana. Esto que firmamos significa agregar 110.000 horas más de clase de enseñanza, 110.000 horas más de enseñanza por semana en la provincia de Buenos Aires, y se suman a las casi 5,5 millones de horas de enseñanza que estamos sumando con esta política a nivel nacional, absolutamente justa, que corresponde, que es federal y que es el camino que queremos seguir, fortalecer, intensificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de todos nuestros pibes en lengua y matemática. Agradecemos la posibilidad, ya desde hace un tiempo se venía anunciando el incremento de horas. Para nosotros era una medida, siempre pensamos una medida muy, muy positiva para la educación y para la educación bonaerense. Vamos a empezar ahora nomás, en este último tercio del año, en octubre. 261 escuelas bonaerenses van a pasar de tener jornada simple, 4 horas de clase, a 8, jornada completa. Y otras 653 escuelas van a incrementar la jornada en una quinta hora, fundamentalmente para reforzar las prácticas lectoras, la matemática, la comprensión lectora. Así que un paso importante para nuestra provincia. Son 255.000 chicos y chicas bonaerenses que van a pasar a tener más horas de clase, y esto a lo largo del año para esos chicos que están comprometidos en esa escuela es como que si alargaran el calendario escolar en 40 días. Así que nosotros creemos en un ciclo lectivo más extenso, por eso arrancamos el año que viene desde el 1 de marzo, 190 días, y creemos también que no solo el ciclo lectivo, más días de clase, sino más horas de clase, también es, por supuesto, muy necesario. Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos.
en el día de hoy no hemos tenido respuesta. Mañana es un día donde continúan las acciones gremiales. Vamos a estar continuando con el paro para que modifiquen esta posición, que no tenemos salida. Nos ofrecen cerrar la paritaria anterior sin dar respuesta a los trabajadores y los próximos 12 meses con un 38% cuando la proyección inflacionaria llega a casi los 3 dígitos. Por lo tanto, vamos a seguir de medida de fuerza hasta que se modifique esta realidad y el día miércoles hay una audiencia. Recordemos que el trabajador del neumático, y se lo digo a toda la audiencia, cobra 605 pesos la hora en FATE, 475 en Pirelli, un sueldo promedio entre 120 y 130 mil. Los de Bristol cobran 600, igual que todo el resto. Tenemos una situación de atraso salarial y desde febrero no tenemos aumento. Nos están poniendo en una situación donde los trabajadores vamos a reaccionar con fuerza porque no tenemos otra alternativa. Hemos dejado la vida dentro de la planta durante muchos años, trabajamos todos los días de la semana obligatoriamente y hemos atravesado la pandemia de la misma manera. Las empresas están comprando la materia prima de dólar oficial, venden cada una de las cubiertas a un precio internacional. Ustedes saben que la mano de obra cuesta 1.000 pesos por cubierta, 1.000 pesos por cubierta. Las consigue, la audiencia las consigue a 3.000 pesos, 4.000 las cubiertas, 5.000. No, están a 70.000 las más baratas. Vamos a volver a movilizar. Hay una movilización permanente de los trabajadores. La movilización de hoy mostró claramente un espíritu obrero de trabajadores reclamando lo que es justo. Oh, wow. Yeah. Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Wow. Awaiting visual confirmation. All right. We got it? Waiting. And we have impact. Humanity for humanity in the name of planetary defense. Woo. Fantastic. Oh, fantastic.